Hola, buenas tardes. Es un placer para mi persona estar aquí en esta teleclínica de este día. Pues vamos a hablar de la enfermedad de POC, que es la tuberculosis vertebral, y les vamos a presentar esta enfermedad como un caso clínico diferente. Los objetivos que nos vamos a plantear para resolver esta ponencia son los siguientes. Vamos a conocer la información general de tuberculosis de la enfermedad de POC. Vamos a compartir un caso clínico de la enfermedad de POC desde su sintomatología, diagnóstico y tratamiento, y vamos a describir la discusión, conclusiones y perspectivas del paciente en el caso clínico presentado. Ahora bien, la definición que tenemos es que la tuberculosis es una enfermedad bacteriana crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis. Se transmite por la tos de gotitas de saliva cuando un sintomático respiratorio tose o estornuda. La vía de contagio es por inhalación de la nariz de estas gotitas que contienen el bacilo. Como ustedes pueden ver en la presentación, estos microaerosoles que las personas emitimos a hacer un estornudo, pues pueden quedar en el ambiente por varias horas. Y dado que el bacilo pesa menos de 10 micras, puede andar en el ambiente por un largo tiempo. La sintomatología que se presenta en estos pacientes que están con esta enfermedad, que pierden el peso, se sienten cansados, tienen tos frecuente, fiebre, hemoptisis y la sudoración nocturna. Ahora bien, la clasificación según el sitio anatómico corresponde ya sea a tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Se hace por medio de una bacteriología positiva, es decir, si hay presencia del bacilo en la baciloscopía observada, si un gene expert sale encontrado el Mycobacterium como tal, o en un cultivo bacilo alcohol ácido resistente está presente por medio de colonias. O también se puede hacer clínicamente diagnosticada, es decir, por rayos X o por histología sugestiva. ¿A qué me refiero esto? Se toma una muestra de este lugar, se le hace el procesamiento histopatológico, luego de eso se hacen las coloraciones pertinentes para ver si el bacilo está presente en esa muestra. También tenemos la tuberculosis extrapulmonar. ¿A qué nos referimos cuando nos encontramos con esta enfermedad? Es toda enfermedad que se puede presentar dentro de la pleura, los ganglios, a nivel abdominal, a nivel de genitourinario, en la piel, en los huesos, en las meninges, y se confirma bacteriológicamente, como ya lo vimos anteriormente, o también puede ser por un diagnóstico clínico. Los métodos de diagnóstico para ver si esta enfermedad está presente pueden ser por medio de las baciloscopías, que se pueden reportar ya sea negativas, paucibacilares, que son cuando se encuentran bacilos de 1 a 9 en 100 campos encontrados. Puede ser por medio de cruces, de 1 hasta 3 cruces, o también cuando se hace un cultivo ácido resistente. Estos cultivos se indican cuando la baciloscopía sale negativa, cuando hay una tuberculosis infantil, cuando son pacientes con HIV, cuando hay un retratamiento, personas con diabetes mellitus o trabajadores de salud que se encuentran altamente sospechosos. Y las formas de reporte pueden ser ya sea contaminado, puede ser negativo, se puede contar la cantidad de colonias que crecen en el medio de 1 a 19 y de ahí en adelante se reporta por cruces. También lo podemos hacer por una metodología molecular, como es el gene expert. Esto puede ser si la baciloscopía sale negativa, cuando son también pacientes HIV o con diabetes mellitus, es un estándar muy adecuado cuando son extrapulmonares, cuando son multidrogoresistentes o son trabajadores de salud con alta sospecha. ¿Qué podemos decir del microorganismo? Es conocido como Mycobacterium tuberculosis. Estos bacilos son no móviles, aeróbicos, encapsulados y no forman esporas. Su multiplicación es bien lenta, de 14 a 24 horas,
pueden estar en estado latente o durmiente. La ventaja que tenemos es que es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, pero sí resisten bastante el frío, y su reservorio fundamental es el ser humano. Hay que acordarnos también, ¿verdad?, que su característica morfológica es bien rica en ácidos grasos, y eso la hace resistente a un montón de químicos para hacer limpieza en los hogares. Por eso cuando se tiene a un paciente con tuberculosis en el hogar, siempre se debe dar su KN95 para evitar un contagio. Un poco de historia. Como les decía, ¿verdad?, su reservorio principal es el hombre, y está infectado a la humanidad desde que es existente. Es un grave problema de incidencia mundial y es una de las enfermedades más antiguas, ya que se han encontrado la enfermedad de Pot en momias egipcias. Por ejemplo, esa imagen que ustedes miran ahí, que es de esta momia egipcia de la dinastía 21ª, en el cual es un sacerdote de nombre Amón, que de 1000 años antes de Cristo, y se le observaba el mal de Pot. En esa figura que está ahí en las vértebras, se observa que sí presentó la enfermedad. Ahora bien, cuando nos encontramos con la tuberculosis extrapulmonar, podemos decir un poco de información que afecta a los tejidos fuera del parénquima pulmonar. Y dentro de los casos que se pueden presentar en los estudios investigados, es que representa del 20 al 25% de los casos. Y la osteoarticular representa un 11% de estos casos que afectan el hueso. Y de ese 11% podemos ver que la espondilitis o enfermedad de Pot cubre 50% de los casos, seguida de la aracnoiditis en un 20% y la meningitis en un 2%. La doctora va a entrar más a detalle para comentarles que esta lesión de la espondilitis tuberculosa se presenta en las vértebras y principalmente afecta los cuerpos vertebrales, pero raramente los arcos y los procesos transversos. Ahora, en estos momentos, la doctora Hernández le va a presentar más información acerca de esta investigación realizada. Buenas tardes, es un gusto poder acompañarlos en esta teleclínica para hablar de este tema tan importante como es la tuberculosis, y en este caso lo vamos a orientar a la enfermedad de Pot. Yo voy a hablarles acerca de la situación epidemiológica de tuberculosis a nivel mundial. La tuberculosis es considerada la segunda enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial. Hasta el año 2021 se estima 309.000 casos de tuberculosis de todas las formas en la región de las Américas, lo cual representa la cantidad de 35 casos de tuberculosis por día. Podemos observar en la diapositiva cómo se distribuye la tuberculosis. La carga de tuberculosis a nivel del continente asiático es la que lleva a la cabeza con 43%, luego el continente africano con un 25%, luego lo que conocemos como Oceanía, el Pacífico Occidental y Mediterráneo Oriental. El siguiente porcentaje, la región de las Américas, aunque solamente presenta un 3% de casos, y Europa con un 2%. Sin embargo, esto equivale a 32.000 muertes, 3 a 4 muertes por hora debido a la tuberculosis. La situación epidemiológica a nivel nacional, tenemos que, de acuerdo a datos obtenidos del Ministerio de Economía, la población total salvadoreña de 6.518.500 habitantes, la salud de esta población está a cargo de 3 entidades principales. En primer lugar, el Ministerio de Salud con un 69%. Luego el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, atendemos una población de 29%, y otras entidades de salud privada, un 2%. Ahora, la situación epidemiológica a nivel nacional, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, para el año 2022 se reporta a nivel nacional una incidencia de tuberculosis de todas las formas de 2.530 casos. Estos son detectados por los proveedores que participan en la detección y notificación. El Ministerio de Salud, 1.088 casos, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 425 casos, y los centros penales con 1.017 casos. 188 de estos son pacientes VIH positivos, 316 casos son diabéticos y 265 casos recaída de tuberculosis. La situación epidemiológica a nivel del Seguro Social.
tenemos una incidencia de casos con tuberculosis de todas las formas que han sido atendidos en el Seguro Social desde el año 2012 al 2022 por 100.000 derechohabientes. Podemos observar cómo en la gráfica el color rojo nos indica la tasa de incidencia de casos de tuberculosis. Desde el 2012 hasta el 2022 se mantiene a una línea continua. Luego observamos la línea azul, que nos indica cuántos fueron los casos de tuberculosis de todas las formas atendidos, desde el 2012 hasta el 2019. Observamos que hay un descenso de casos en el año 2020, cuando fue la pandemia de COVID, y podría ser debido a esta pandemia y a que muchos casos de tosedores crónicos se vieron diagnosticados como COVID, cuando en realidad podrían haber sido tuberculosis no detectadas en su momento, y eso permite que haya un alza de casos de 2021 y 2022, donde aparecieron ya los casos en muchas ocasiones con tuberculosis avanzada. Estos casos, ¿de dónde fueron detectados? Eso es muy importante. En el Seguro Social, las unidades médicas periféricas, como la unidad médica Atlacat, son las que detectan la mayor cantidad de casos de tuberculosis, principalmente tuberculosis bacteriológicamente positivos. Sin embargo, también a través de las especialidades que se encuentran en la unidad médica Atlacat, como ortopedia, dermatología, coloproctología, esto nos permite que también ellos nos contribuyan a detectar la tuberculosis extrapulmonar. Luego tenemos los hospitales, ¿verdad?, de segundo nivel o tercer nivel de atención, los cuales detectan los casos de tuberculosis extrapulmonar y también los que llegan ya en tuberculosis en estadios avanzados. Luego las clínicas comunales y los hospitales policlínicos. La incidencia de casos de tuberculosis bacteriológicamente positivos atendidos, entonces observamos nuevamente la gráfica. El año 2022 tuvimos 325 casos, lo cual corresponde a un 17% en la incidencia por 100.000 derechohabientes. La tuberculosis extrapulmonar, podemos observar nuevamente la línea azul y la línea roja. En la línea azul, pues nos observamos que hay incremento de casos de tuberculosis extrapulmonar del año 2016 al año 2019, y luego un descenso, como mencionaba, en el 2020, cuando se dio el fenómeno de la pandemia de COVID, y podemos pensar que, como les mencionaba anteriormente, hubo un incremento de casos en el 2022 debido a que todos aquellos pacientes sintomáticos respiratorios que habían sido invisibilizados por pensar que eran COVID, pues aparecieron ya con tuberculosis pulmonar, en muchos casos avanzados. Ahora la situación epidemiológica en la unidad médica Atlacat del Seguro Social, tuvimos en el año 2019 46 casos, en el 2020 26 casos, 2021 35 casos y en el 2022 44 casos de tuberculosis de todas las formas. Con respecto a la tuberculosis extrapulmonar, que es a la cual en este momento les vamos a hablar de este caso en particular, atendimos la cantidad de 17 casos del 2019 al 2022 y vamos a observar en la siguiente gráfica en qué sitio anatómico se encontraba la tuberculosis extrapulmonar. Observamos que en primer lugar la tuberculosis ganglionar es la que más encontramos, luego la pleural. En tercer lugar la enfermedad de Pott, uno de los casos es el que traemos en este día, y también presentaron algunos pacientes tuberculosis ocular, otros meningias, mesentérica y tuberculosis en piel. Ahora entrando principalmente ya en lo que es la enfermedad de Pott, el caso clínico diferente que traemos en esta oportunidad. La enfermedad de Pott es una tuberculosis extrapulmonar que afecta a la columna vertebral. Es un tipo de artritis tuberculosa que afecta a las articulaciones intervertebrales. Se llama espondilodicitis tuberculosa o mal de Pott, y la causa más frecuente es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. Y cuando esta afecta a los cuerpos vertebrales y el disco se denomina mal de Pott. La diseminación de cómo llega pues a través de la vía hematógena es la vía más frecuente, por diseminación en periodo secundario de la enfermedad. Es decir, que esta persona en algún momento padeció la tuberculosis pulmonar y por algún motivo no la desarrolló, y luego, años después, apareció la tuberculosis en la columna.
Frecuente también es este tipo de tuberculosis en pacientes con VIH inmunocomprometidos y en los extremos de la vida, como en adultos mayores y en niños menores de 2 a 5 años. La tuberculosis subarticular es la tercera causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis vertebral es la forma más común de osteoarticular. Y como mencionaba, los pacientes con comorbilidades, fumadores, VIH, son más propensos a padecerla. Las lesiones que se producen en el tejido osteoarticular son necrosis y calcificación, tejido de granulación tuberculosa, células epiteloides y gigantes en la histología, accesos fríos en el tejido paraespinal. También se caracteriza por tener un inicio insidioso de 4 a 10 a 12 meses, es progresivo, y el síntoma principal es la pérdida de peso. En cuanto a la fisiopatología, el bacilo llega por la arteria vertebral posterior de un foco secundario y compromete primero el disco intervertebral, infecta el cuerpo vertebral y tiende a respetar su estructura posterior. Forma un acceso que tiende a progresar en 2 direcciones, hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante bajo el ligamento longitudinal común anterior, afectando las vértebras inferiores a lo largo de las costillas, afectando la columna dorsal, los accesos lumbares a lo largo de la vaina de psoas y retrofaringeo hacia la columna cervical. Y si se distribuye hacia atrás, produce una compresión medular o radicular con la posibilidad de afectación neurológica del paciente y posibilidad de paraplegias. Estos casi siempre son de buen pronóstico. Siempre en la fisiopatología, anatómicamente la lesión puede ser paradiscal, con destrucción de las placas de los extremos adyacentes, la disminución del espacio del disco, lo cual lleva pues a un estrechamiento y al dolor, ¿verdad? El paciente presenta dolor en la columna con la compresión nerviosa que se ejerce. Puede ser apendicular también la lesión posterior con la participación de los pedículos, láminas y apófisis espinosas. Puede ser anterior, aneurismático, la sinovitis en la faceta posterior, o puede ser central, quística o lítica y colapso de la concertina. De acuerdo al lugar donde se ubique, en este caso, la tuberculosis extrapulmonar, la enfermedad de POT puede darse en la columna cervical, lumbar o en la dorsal. Así también van a ser los síntomas clínicos que presenta el paciente. Si se presenta a nivel de la columna cervical, ronquera y dificultad respiratoria o disfagia. Si se presenta en la columna lumbar, tiende a formar accesos en el psoas que pueden causar edema en el músculo y en la ingle y pueden extenderse debajo del ligamento inguinal en el compartimiento medial del muslo. Radiológicamente se puede observar un área de radioopacidad, ¿no? Y como se observa ahí en la diapositiva, la formación del acceso que va causando una retropulsión, es decir, empujando, ¿verdad?, las estructuras intervertebrales, causando en algunos casos la afectación neurológica del paciente. Y esto es muy común, de un 23 a un 76%, que presenten paraplegia, que presenten parestesia de miembros inferiores. Y ahí se observa un poco más de cerca lo que es el área vertebral, la vértebra comprometida y la extrusión del disco comprometido, la vértebra colapsada, hay fracturas, es una osteomielitis, también se observa la necrosis caseosa con una extensión hacia la dura madre. La evaluación diagnóstica. Ya entrando al tema, al caso clínico que traemos en esta tarde, este es un paciente referido del Hospital General del Seguro Social, referido a la Unidad Médica Tlacat para continuar su esquema de tratamiento TAES, diagnosticado como enfermedad de POT el 9 de diciembre del año 2019, una tuberculosis extrapulmonar en columna. En este caso, la región afectada, la columna lumbar. En silla de ruedas, al examen físico, una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, temperatura de 36.6, saturación de oxígeno 96%, el peso del paciente en ese momento es de 71 kilos. Información demográfica. Paciente del sexo masculino de 32 años, residente en el municipio de Ciudad del Cabo, departamento de San Salvador. En cuanto a los antecedentes personales, paciente no es diabético, no es hipertenso, no padece de otras comorbilidades,
Sin embargo, tiene el nexo epidemiológico, una tía con la cual presentó la enfermedad hace 5 años, exactamente un año antes de que él presentara el problema en la columna. La evaluación diagnóstica, pues al examen físico, como menciono, la cabeza normocráneo, ojos, pupilas reactivas, tórax cardiovascular ritmorregular, los pulmones limpios, no se encontraron ningún hallazgos radiológicos en la radiografía de tórax, abdomen blando y depresible, peristaltismo presente y normal, nervios superiores e inferiores normotónicos nomotróficos. Sin embargo, el estado neurológico, aunque el tono estaba conservado, la fuerza estaba disminuida y la movilidad de los miembros inferiores también disminuida con dificultad a la marcha. Y como mencioné anteriormente, el paciente llegó en silla de ruedas antes de su rehabilitación. La historia del paciente y la intervención terapéutica que recibió, tenemos que en el octubre del 2017 el paciente trabaja en una ferretería, refiere el paciente que le tocaba levantar objetos pesados y en ocasiones le tocaba subir y bajar escalones, utilizar escaleras. Sin embargo, no hay historia de traumas, de golpes, caídas. En octubre del 2017 se encuentra una fractura a nivel de la lumbar 4. Se caracteriza por ser una fractura patológica de acuerdo a la historia clínica. El paciente fue intervenido quirúrgicamente en ese entonces y se realiza una laminectomía, una fusión de las vértebras lumbares de la L3 a la L5 utilizando tornillos transpendiculares. Este paciente presenta bombamiento luego en la región lumbar con dificultad a la deambulación. Más adelante con parestesia en miembros inferiores, por lo que consulta nuevamente. Y en abril del 2019 se evidenció una fractura de la lumbar 3 con migración de estos tornillos transpendiculares y la presencia de una imagen ocupante en el espacio intrarraquídeo. El 22 de noviembre del 2019 pasó a sala de operaciones, encontrándose abundante material gaseoso en el trayecto de los tornillos, los cuales fueron retirados, lo cual causó también una inestabilidad en el paciente. Al mismo tiempo, en esta ocasión, en sala de operaciones se toman muestras, biopsias de columna vertebral con fragmentos de ligamentos amarillos y espículas óseas con necrosis. Se toman muestras para cultivo Vari y Nexpert, encontrando el micobacterio en tuberculosis. La sensibilidad de este micobacterio, de acuerdo a estos 2 métodos diagnósticos, va a ser tratada en la sesión de laboratorio con el licenciado Ábalos. Luego tenemos las fechas en que el paciente continúa, ¿verdad?, siendo observado tanto por medio de la resonancia magnética, el estado clínico del paciente, ¿verdad?, y en qué momento fueron tomados nuevas muestras para poder evaluar cuál era la evolución de la enfermedad. El 29 de junio y 12 de agosto de 2021 se realizó una nueva aspiración de colecciones dirigida por radiología para poder realizar sus procedimientos de laboratorio. Y el paciente, cuando fue diagnosticado como tuberculosis, ya empezó su tratamiento. Por supuesto, el esquema nacional, de acuerdo a la normativa nacional de tuberculosis, es de 1 año, todo paciente con enfermedad de tuberculosis extrapulmonar grave. Y este esquema de tratamiento de 1 año se tuvo que prolongar 6 años más debido a la evaluación que estuvo realizando a este paciente. El 4 de noviembre del año 2021, a 2 años de tratamiento tuberculosis, se presenta caso conferencia y se solicita un aseo quirúrgico, y el 23 de febrero del 2022 se realiza un aseo quirúrgico, un drenaje de las colecciones de calcio paravertebrales y granulomas macroscópicos a nivel lumbar, y se toman nuevamente muestras y se envían pruebas al laboratorio. El 21 de abril del año 2022 se presenta una conferencia de infectología y determinando que hay ausencia, de acuerdo a los estudios de laboratorio, ¿verdad?, tanto el cultivo como el Nexpert no puede encontrarse, digamos así, la resistencia. Hay sensibilidad a los fármacos de acuerdo a estos estudios, y esto hace que los neurocirujanos, los infectólogos, decidan continuar con la primera línea de tratamiento, optimizando las dosis máximas de tuberculosis con adecuada biodisponibilidad de tejido óseo. El 29 de julio del 2022 se encuentra siempre la espondilodiscitis de la L3, L4 y L4, L5 con compromiso de los cuerpos vertebrales y colecciones con disminución del tamaño según estudios previos, cambios vesicativos leves y abombamiento descalcimétrico difuso de la lumbar 3 y la lumbar 4,
con cambios posquirúrgicos a nivel de la laminectomía. En el resumen del tratamiento recibido tenemos que el inicio TAES, el tratamiento acortado ciertamente supervisado con antifímicos de primera línea el 25 de noviembre del 2019 y el 21 de septiembre del 2020 fue evaluada en la consulta externa de infectología. Como habíamos mencionado, continúa con la dosis máxima y sin embargo, infectología decide realizar una evaluación, una interconsulta con el médico de la clínica de resistencia ubicada en la Unidad Médica San Jacinto el 26 de septiembre del 2022, referido a la clínica de multidrogoresistencia con el doctor Henry Alfaro, neumólogo, y el 29 de septiembre del año 2022, el doctor Henry Alfaro, en la clínica de multidrogoresistencia, inicia ya un tratamiento con fármacos de segunda línea. Luego de este esquema, a 4 meses de este esquema de segunda línea, se realiza una resonancia magnética de control en enero del 2023, en este año. Se encuentra, de acuerdo a la lectura del radiólogo, una colección en el espacio lumbar 3 y lumbar 4 que no estaba presente en la anterior, lo cual hace pensar que no hay una mejoría del cuadro y se lleva nuevamente a interconsulta con el médico especialista, quien hasta este momento decidió prolongar el tratamiento del paciente con fármacos de segunda línea por 2 años más. Además, se sugiere valorar un curetaje debido a la progresión y a la no mejoría de drogas de segunda línea de acuerdo a la lectura del radiólogo. El paciente al momento está estable y de acuerdo al esquema indicado por el médico de la clínica de multidrogoresistencia, se realiza una coordinación con el jefe de neurocirugía del consultorio de especialidades para darle prioridad al caso, llevado nuevamente, este caso a conferencia. Y en esta conferencia, en abril de este año, se presenta esta conferencia, se comparan estudios previos del 2022 y 2023 y se considera que sí hay mejoría. Hay disminución de las colecciones paravertebrales, a pesar de la lectura del radiólogo, no coinciden al hacer la evaluación con los medios de imágenes, no hay aumento importante de la retropulsión y el estado clínico del paciente está neurológicamente estable, el paciente al momento con deambulación, camina, no hay dolor, se encuentra en estado de salud pues con bien. Hasta ese momento, ¿verdad? Ellos prefieren no realizar el curetaje debido a un riesgo mayor de desestabilizar la columna. Si se desea una muestra, ellos consideran que es mejor tomar una muestra por punción guiada por imagen que volver a intervenir al paciente y queda pendiente sí un tratamiento definitivo de fijación al resolver la infección. Ahí podemos observar los medicamentos de primera línea que fueron administrados de acuerdo a la normativa nacional, los combinados de 4 drogas, teisonecida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Se dio una primera fase de 6 meses, se prolongó otros 6 meses más y luego la segunda fase. Y luego, como les mencionaba, se dieron dosis máximas de los antibióticos de primera línea y fueron agregados otros como la ciprofloxacina. Y podemos observar en la siguiente diapositiva los fármacos de segunda línea que fueron administrados, la moxifloxacina, el insolil, la protonamida, la propafenina, la bedaquilina y el omeprazol, porque el paciente empezó a presentar ya una ráfaga gástrica, gastritis medicamentosa. Bueno, los exámenes de laboratorio que se le han practicado a este paciente, podemos ver que lo que es la línea hematológica presenta un cuadro normal sin alguna alteración. Por el momento, estos exámenes son los últimos que se le han realizado en este año, dentro de los últimos 3 meses. Pero sí, el paciente ha presentado un poco de complicación debido a que la creatinina, su valor de creatinina en sangre ha ido aumentando y la depuración pues ahí está presente como se encuentra hasta la fecha y porque se llega a la conclusión de que está haciendo una reacción a los antiquímicos. Si ustedes pueden ver, lo más relevante ahorita es que la transaminasa glutamicoxalacética presenta un aumento de 62.9 unidades internacionales por litro y la transaminasa glutámica pirúvica 129.6. Entonces, esto nos da el indicio para saber que el paciente está presentando una reacción a los antiquímicos, porque cuando se presenta a la unidad médica placa a empezar su esquema de tratamiento,
estas transaminasas estaban en valores normales. Los exámenes complementarios que se le han hecho, pues las pruebas de HIV están no reactivas a la fecha, igual que la serología. Los anticuerpos para hepatitis C, están negativos, y los antígenos de superficie para hepatitis B están no reactivos. Dentro del general de orina que se le ha practicado dentro de esos meses que han pasado, pues no presenta mayor problema, pero sí ha ido aumentando la creatinina en orina hasta 200 miligramos por decilitro, cuando tendría que ser abajo de los 50 miligramos por decilitro. Los estudios bacteriológicos para determinar la bacteriología positiva que se ha hecho para determinar que este paciente tiene su tuberculosis es que de antemano se hicieron cultivos noval de esta fractura, y en el directo, tanto en el directo como en los cultivos no se observó absolutamente nada, pero el cultivo que se le hizo a finales de 2019 sí está presente el Mycobacterium tuberculoso, y se encuentra sensible en esa fecha a la isoniazida, rifampicina, calambicina, levofloxacina y etionnamida. Y el GeneXpert que se le realiza en esa fecha también se encuentra detectado en Mycobacterium tuberculoso y sensible a la rifampicina. Los estudios complementarios que se le siguieron haciendo en el 21 de agosto de 2021 se le vuelven a hacer cultivos, y esto ya presenta un cuadro negativo, y el GeneXpert que se realiza ese año también está no detectado. Pero en el siguiente año se encuentra una particularidad, que se hace un aseo quirúrgico de las colecciones gaseosas paravertebrales y granulomatosas macroscópicas a nivel lumbar, y se presenta en el GeneXpert el Mycobacterium detectado siempre sensible a la rifampicina. Ahora bien, dentro de la discusión podemos ver que esta tuberculosis ósea, como ya lo vimos anteriormente, presenta el 10% de todos los casos de TB extrapulmonar, y de estos el 50% son de origen vertebral, y es el más peligroso. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad en pacientes crónicos es que hay deformidad, deficiencia neurológica, dolor continuo, contractura muscular, colapso vertebral y psicosis o incapacidad para deambular. Lo que podemos decir también que este paciente no cumple un cuadro característico de la enfermedad para su edad, porque dice que con mayor frecuencia, según las investigaciones de los casos clínicos que se han observado, es que en pacientes jóvenes las vértebras que están más afectadas son las torácicas, y en pacientes ancianos son las lumbares superiores. Pero este paciente que estamos presentando ahorita no sigue un cuadro de la enfermedad normal para su edad, porque cuenta con 32 años y las vértebras más afectadas son la L3, la L4, la L5 y el sacro 1. Por lo tanto, no sigue un cuadro clínico peculiar de la enfermedad de Polk. También lo que podemos decir, aparte de la bacteriología positiva que se ha tenido, es que ha sido bien importante el abordaje quirúrgico que ha tenido, y también de la resonancia, porque la laminectomía realizada que se le ha hecho de esas aspiraciones dirigidas por radiología, se le han hecho aseos quirúrgicos de drenaje de las colecciones gaseosas paravertebrales. Se han encontrado granulomas macroscópicos a nivel lumbar, y debido a la evolución de la enfermedad se ha sugerido un curetaje debido a la producción del MIST. Todo esto se hace porque en los cuerpos cavernosos de estas vértebras del hueso, el bacilo le encanta estar ahí, y que crea las condiciones adecuadas para que se siga multiplicando. También en la discusión hemos abordado que podríamos estar presente ante una multidrogoresistencia o una resistencia extensiva, porque si bien los fármacos que se le han brindado, como la rifampicina, la isoniazida, la fluoroquinolona, la carbamazepina, la mecacina, si bien en el paciente in vivo se le administran y aparentemente siguen un comportamiento de no mejoría, no contamos, como ya van a ver, con un examen de laboratorio que nos diga
lo contrario acerca de esa resistencia. Por lo tanto, podemos decir que podríamos estar en un proceso de resistencia altamente extensiva, pero como les digo, las pruebas de laboratorio nos dicen totalmente lo contrario, porque in vitro es sensible a todos los fármacos que se le han brindado. Ahora bien, como podemos ver, ¿por qué decimos de que se encuentra ante una resistencia altamente extendida? Es porque ya nos encontramos en la fase 2 de tratamiento y se le siguen brindando y se le ha ido alargando el tiempo de tratamiento. Conclusión, la enfermedad de POT en el caso presentado es muy diferente a los casos de esta enfermedad registrados. Las intervenciones quirúrgicas han ayudado tanto al tratamiento como al diagnóstico de la enfermedad. Por medio del procesamiento de exámenes de laboratorio se ha dado el seguimiento al paciente. Los métodos diagnósticos por imágenes como la resonancia magnética han sido fundamentales debido a la localización de la enfermedad tuberculosa. La intervención antifímica ha sido de vital importancia para poder mantener la estabilidad de salud del paciente y combatir el origen del mismo. Los efectos adversos de los antifímicos se han empezado a manifestar. La gastritis medicamentosa es una muestra de ello, así también el hígado graso moderado y la elevación de las transaminasas. Nos formulamos entonces la pregunta, ¿podríamos afirmar después de la información documentada que nos encontramos frente a un fracaso terapéutico? Respuesta aún pendiente de contestar. Si bien es cierto que es un caso diferente en el comportamiento del bacilo, aún se encuentra en tratamiento con fármacos de segunda línea. Perspectivas del paciente. Se entrevistó al paciente y se le preguntó cuáles son los 3 principales problemas con los cuales ha tenido que luchar para poder continuar con su tratamiento. El primer problema dijo que fue el miedo. El segundo problema, el factor económico. Y el tercer problema, la imposibilidad para trabajar. El paciente tuvo cambios en los planes de su vida personal. Planes de boda se suspenden por su enfermedad. No es posible continuar con sus proyectos de vida personales. Se ve truncados sus objetivos de formar su familia. Sin embargo, el paciente tiene esperanza de curarse a pesar de alargar su tratamiento, se observa tranquilo, se siente apoyado por el equipo del programa Tuberculosis. ¿Cuáles son sus objetivos? Él nos menciona retomar los proyectos personales al cuidarse de la enfermedad. Muchas gracias.